Estamos en la parashá 23, Pekudei, cuentas de, que empieza en Éxodo capítulo 38, versículo 21, hasta el capítulo 40 del fin, que es el versículo 38. Es importante porque con esta parashá estamos terminando el libro de Shemot. La próxima Shabbat estaremos con Vayikra, la parashá 24. Estamos en el segundo día de Adar 2, que ha coincidido con Rosh Hodesh desde la caída ayer, 2 de Adar, desde ayer, coincidió con Rosh Hodesh. Bien, dice la parashá, capítulo 38, versículo 21. Estas son las cantidades de los materiales del Mishkan, el Mishkan del testimonio, los cuales fueron cuantificadas por orden de Moshe para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y menciona de aquí nuevamente a Bezalel, hijo de Ur, ¿sí? Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, que hizo todo lo que ordenó Yahweh a Moshe. Ahora vemos de que nuevamente entra en la palabra de Yahweh, bendito sea su nombre, las cantidades o el total de oro, plata y bronce o cobre con que es construido o es el fundamento de el lugar santo, de la tienda de reunión. Entonces podemos ver que está hecho en base a ¿qué? En base a plata, que quiere decir o tiene que ver con ¿qué? Con la redención y la misericordia. El cobre o el bronce, que tiene que ver con el juicio y la justicia, ¿sí? Y por eso vemos de que el fundamento del atrio está hecho sobre cobre, el fundamento del lugar santo sobre cobre y plata, y el fundamento del Santísimo, plata totalmente. Indicándonos de qué, de que el lugar santísimo donde entra el Cohen Hagadol está bajo el fundamento de la misericordia, del sitio de la redención. Tenemos que saber ciertamente de que todo lo que se está ordenando es de acuerdo a lo que se le mostró a Moshe. Tenía que ser hecho idem a lo que se le mostró. ¿Por qué? Porque es un Mishkan terrenal, figura de un Mishkan celestial. Entonces, si esto es así, quiere decir de que en los Shamayim también hay un Mishkan, donde está siendo ministrado por un Cohen Hagadol, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Y todo por eso es importante que nosotros tenemos que saber, tenemos que seguirle el lineamiento de cada una de las cosas, de lo que se va mencionando, para saber de qué, de que cómo está hecho el celestial. Va a venir un celestial en una ciudad celestial. Entonces va a haber un Mishkan. Entonces en ese día nos vas a preguntar, ¿y cómo será? O sea, ¿y cómo será esto? No hay nada nuevo. Por eso bien dice Shlomo en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, ¿por qué bajo el sol? Porque
Aquí es el sitio en el que va a ser establecido, ¿quién? Los hombres. El Malhut Olam, el reino de los cielos. Por eso el problema es que el reino sí es llamado de los cielos, pero eso no quiere decir que el reino es en el cielo. No, el reino no es en el Shamay, porque como se dijo, los Shamay fueron hechos ¿para quién? Para Elohim y sus huéspedes. La tierra para los hombres. Entonces es importante esto de que vayamos, como dice, sí, dice el libro de Hebreos, de que ya debemos de dejar al lado los rudimentos, ¿no? Cuando habla de los rudimentos respecto a salvación, bautismo, y que corramos ya a la carrera que tenemos que, como se dijo antes, ¿no? ¿A dónde vamos ya a estar fundamentados? Una consolidación ya de lo que hemos creído y ir completando en ese aumento de nuestra emuná, es decir, en el aumento de nuestra obediencia, de nuestro servicio, porque somos llamados ¿para qué? Para servir, no para ser servidos, no para esperar, no para ser pordioseros, con las manos así, todo siempre, abiertas hacia el cielo, a ver, pidiendo. Cuando el reino se establece para servir. Sí, Él no es injusto, tampoco para olvidar, porque Él recompensa a todos sus servidores, a todos sus siervos. Y de esos siervos, por eso vemos la figura de aquí de Bezalel. ¿Quién fue Bezalel? Yahweh escogió a Bezalel ¿para qué? Para dirigir la obra del Mishkan. Sabemos que su nombre quiere decir en la sombra de ¿quién? Del poderoso. Y tenemos cita, Primera de Crónicas, capítulo 2, Primero de Crónicas, capítulo 2, que nos habla respecto a Bezalel. 19 y 20 dice: cuando murió Azuba, Caleb tomó por esposa a Éfrata, la cual le dio a luz a Hur. Y Hur engendró a Uri, y Uri engendró ¿a quién? A Bezalel. Entonces Bezalel era ¿de quién? Descendiente de Caleb, por eso dice de la tribu de Judá. Y esto de acuerdo a Éxodo capítulo 17, también tenemos en el 17, del 10 al 12, que dice: y Josué procedió como le dijo Moshe, y fue a hacer guerra contra Amalek. Entre tanto, Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Aquí aparece ¿quién? Hur. Es decir, el abuelo de Bezalel. ¿Sí? Porque él lo sostenía en la mano de Moshe. Por eso vemos de que la importancia de lo que se hereda, no solamente se hereda o se transmite o se deja las cosas materiales sobre las descendencias, sobre los hijos, sino que lo que uno hace para el reino, eso también es una bendición, es una verajá sobre los hijos. ¿Para qué? En algún momento poder ser tomados en cuenta. Acuérdense que bajo el principio de medida por medida para bien, todo lo que uno hace, uno lo que sirve para el reino, eso tiene una recompensa, tiene una medida. En la medida de lo que yo hago para el reino responde en una recompensa con esa medida. Y asimismo, como es una espada de doble filo,
también lo que yo no hago o dejo de no hacer, porque como dice la palabra, ¿qué constituye también una transgresión a la Torá? ¿Lo hace? Lo que yo sabiendo que es bueno y no lo hago, ¿sí? Eso me constituye transgresión. Es una transgresión por omisión, porque sabiendo que eso es bueno y no lo hago, no me exime, eso se me cuenta. Por eso aquí, cuando empieza la parashá, cuentas de ¿por qué tenía que Moshe dar cuentas? ¿Sí? Pero sin embargo nos deja, ¿qué cosa? El ejemplo de que siempre las cosas en el reino se hacen con transparencia, como se dice. Todo tiene que darse cuenta. Por eso Moshe está dando cuenta de lo que utilizó. Por eso tú ves el total de oro, el total de plata, el total de ¿qué? De bronce, todo lo que fue utilizado para la construcción del Mishkan. Está dando cuenta. Porque así debe ser siempre en el reino. El reino es para dar cuenta. Y así mismo nosotros también, dentro de este Mishkan que se nos ha sido dado, también tenemos que dar cuenta en el día del juicio. ¿Qué hicimos con el oro? ¿Qué hicimos con la plata? ¿Qué hicimos con el bronce? Con el que estamos también formados. Acuérdate que nosotros, por eso dice Shaul en la carta a Corintios, de que nosotros somos también templo de Elohim, que somos templo del Rúa. Entonces, estamos fundamentados también en la bondad, en la justicia, en la verdad, en la misericordia. Que eso es lo que va a permanecer, como dice, ¿no? Que toda edificación tiene que ser pasada sobre fuego. Es decir, todo cuerpo, todo ser tiene que ser pasado por fuego. Lamentablemente, de ahí fue que se tomó o se torció este pasaje de 1 Corintios con esta doctrina de donde les dan purgantes, ¿no? Ustedes me entienden, donde a las almas le dan purgantes, ¿no? No, y no es así, no es eso, sino que es el día del juicio que toda alma tiene que dar cuenta. Entonces, como dice, quien edificó sobre qué, sobre hojarasca, sobre lo que el fuego lo va a consumir, porque el fuego es que va a probar, porque por fuego somos purificados. Y si sobre las piedras, sobre las perlas, que es la Torá, hemos edificado nuestra vida, entonces eso nos va a conservar. El propósito, dice Romanos, el propósito de la ley es, o el propósito de la Torá, o el propósito de la instrucción es ¿cuál? ¿Cuál es el propósito de que yo estudie Torá? ¿Cuál es el propósito de que yo estudie a Moshe, lea a Moshe? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Una Mashiach, llegar a Mashiach. Es Mashiach. Sí, es Mashiach. Por eso es que él dijo en Yohanan, ¿no? Acuérdense, ¿no? Si no oyen, si no escuchan, si no estudian a los escritos de Moshe, si no creen en sus escritos, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Por qué? Porque la finalidad o el propósito es, ¿qué cosa? Que este fundamento me lleve a Mashiach. O sea, el libro que fue hecho para la vida me lleve a la vida eterna. Sí, esto me sirve para esta vida, a fin de llegar a la vida eterna, a fin de alcanzar la vida eterna. Porque ese es el propósito nuestro. Porque en el principio no fue así. Adán fue hecho ¿para qué? Para ministrar, para servir. Pero como no estaba al tanto 100% de lo que se le dio como mayordomo, entonces perdió esa oportunidad. Entró la muerte en el mundo. Por eso dice, ¿no? Porque en Adán todos mueren. ¿Y en quién? Y en Mashiach todos son o serán vivificados. No vivo, vivificado, es algo futuro. ¿Sí? O sea, en el segundo Adán, en el segundo hombre. Y esto es claro, y esto es clave.
para poder entender, para poder conocer acerca del Mashiach. Porque lamentablemente la doctrina del reemplazo ha hecho cuando en hebreo, ¿saben? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que, el fundamento es que la verdad tiene que tener el principio, o sea, desde el principio. No de que, no, es que yo soy neotestamentario. Entonces, como dice Apocalipsis, ¿no? Dices que estás vivo, pero no estás vivo, estás muerto. ¿No? No funciona así, las cosas funcionan como se establecieron desde el principio. Quien tiene el Rúa no puede contradecirse con lo que está escrito desde el principio. Ese es el Rúa. Por eso dice, y cuando venga el Rúa lo guiará toda la verdad. Y la verdad no empieza en los evangelios, la verdad empieza en el principio, en Bereshit. Ahí empieza la verdad. Amén. ¿O acaso Shaul? No, es que ya la ley fue abolida. ¿Y por qué Shaul dice que tuvo que ir a hacer votos al templo? ¿Y por qué los discípulos iban al templo? ¿Por qué? O sea, que iban a pasear al templo, que iban a pararse al templo a proclamar: Cristo vive, arrepiéntete. Eso iban a decir. No, ellos subían conforme a la costumbre. ¿De qué? Iban, por eso la palabra te señala el tiempo y el lugar. ¿Para qué? Para que sepan que ellos seguían lo que estaba establecido. A esa hora, 3 de la tarde, era la hora de la oración, del Minjá. No es que subían para ir a proclamar, sí, aprovechaban para proclamar lo que tenían que proclamar, porque tenían que dar luz a los que estaban en oscuridad. Por eso que dice Shaul, Romanos capítulo 10, ¿sí? Que testifica respecto a ellos. ¿A quiénes? ¿Cuáles son ellos? Que tienen celo de Elohim, pero no con entendimiento, porque han ignorado la justicia de Elohim y han procurado que sea establecida su propia justicia. Y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Elohim. ¿De quién está hablando? ¿Del único pueblo? ¿O hay dos pueblos? Según la Escritura, hay un solo pueblo. El resto de las naciones son los que nos vamos adhiriendo como olivos silvestres al olivo natural. Dice, ignorando la justicia de Elohim. ¿Y cuál es la justicia de Elohim? ¿Por qué? Dice el versículo 4, Romanos 10:4. Porque Mashiach es, ¿qué cosa? Es el propósito, telo, la palabra griega, telo, no el fin, es el propósito, objetivo. O sea, el objetivo absoluto de la Torah es, ¿qué cosa? Es llevarte ¿a dónde? Al Mashiach. ¿Para qué? Para justicia de todo el que cree. ¿Qué crees? Por eso está hablando arriba. Justicia, está hablando de justicia. ¿Y dónde? O sea, ¿qué es la justicia? Son los lineamientos como yo debo de vivir. Lo que viene de los shamayim. Esa es la justicia. Por eso dice, han procurado que sea establecida. O sea, el que yo, lo que yo creo. Sí, mi entendimiento. O sea, no, es que ya la ley está abolida, ¿no? Entonces, ¿y cómo así? Es que ya, pues ya murió, pues ya dice aquí, Cristo es el fin de la ley, dice aquí. Claro, pues si lees en un libro adulterado, torcido, a propósito, y no que, o sea, por eso a cada uno nos ha dado entendimiento, discernimiento, sabiduría, inteligencia, para que pueda ver la verdad, para que pueda buscar. ¿O acaso no nos dijo, escudriñen? Si Él nos hubiese dicho, ya no escudriñen, entonces claro, ya no, todo está servido, ya no hay problema. Pero Él estaba dejando el mensaje, escudriñenla. ¿Por qué? Porque saben qué cosa, como dijo Shaul, porque en los últimos tiempos se levantarán
pseudo profetas, pseudo maestros, pseudo sabios, pseudo de todo, que van a engañar ¿a quién? Al mundo, a los escogidos. O sea, ¿a quién? A los que tienen la palabra, a los que tienen la palabra, no a los que no tienen la palabra, es al que tiene la palabra. Pero ¿qué palabra tienes? Ese es el asunto. ¿Qué palabra tienes? ¿Ah? Es que yo tengo la verdad, sí, pero puedes tener una verdad torcida y ni cuenta te has dado. Entonces vemos de que este Bezalel, ¿sabemos de qué? De que él fue lleno de qué? De espíritu de Elohim. ¿Para qué? Para poder hacer toda obra, ¿no? Él no solamente que diseñaba, sino que hacía y le daba ¿qué cosa? Forma a lo que recibía, a la información. Pero esta sabiduría no era de él, era de lo alto. ¿Por qué motivo? Porque él tenía un pasado muy bueno, una herencia buena, tenía una bendición desde su abuelo, fieles a la verdad. Entonces a este joven, que ahí sí vamos a meternos, de acuerdo a los sabios, este joven cuando recibe el llamado no tenía 30, no tenía 40, no tenía 50, no tenía, ya cuando ya estaba muriendo, tenía 13 años. Así que, por eso dice, 1 Corintios 1, 27, 29, 1 Corintios 1, 27, 29, sino que a los insensatos del mundo ha escogido Elohim para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos, y ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invalidar a los que se creen ser algo, para que nadie se jacte delante de él. Escogió a este joven, pero no es porque le agradó, es porque ya tenía un antecedente. En su genética ya venía, ¿qué cosa? Un pacto, una servidumbre, una familia de servicio. Es decir, desde su abuelo, un corazón entregado, ya había un genio, ¿sí? Al servicio. Entonces, por eso, levanta a este joven. ¿Para qué? Para algo, como dice, algo monumental. ¿Qué habrá? No lo dice la Torá, ¿no? Pero, ¿cómo habrá del pueblo? Oye, pero ¿y cómo va a dar este muchacho para que haga todo esto? Tampoco no podían entrar a alguien de 20 años. ¿Por qué motivo? Sí podemos decir. No, sí, debe de ser. ¿Por qué? Porque los de 20 para arriba, ¿qué había ocurrido ya en este momento? Ya estaban ¿en qué? Con el pecado de la idolatría. Hicieron el becerro de oro. ¿Sí? Es decir, ya estaban impuros. Entonces tenía que tomar un jovencito puro. Exacto, amén. ¿Sí ves? no había conocido el pecado, Que no se había torcido en la desobediencia de sus padres y de su generación. y esa generación, claro, porque lo que iba a levantar era algo sumamente importante para el pueblo. Algo monumental. Entonces, como dije, puede haber un conflicto entre el espíritu y Moshe. 39, versículo 4. Sí, Shemó. Dice que se hicieron ¿con qué? Conforme a lo que se había ordenado de parte de Yahweh a Moshe. Lo ves en el 4, en el 5, en el 7 también,
Ve la palabra, tal como había ordenado Yahweh a Moshe, tal como había ordenado Yahweh a Moshe. Y en el versículo 21, tal como había ordenado Yahweh a Moshe. Ve que se repite esa misma palabra, ¿no? ¿Sí? Porque la Torah siempre recalca. Porque 39.1, tal como había, no es el 4, es el 1. 39.1, 39.5, 39.7, 39.21. 4 veces te lo menciona en este capítulo respecto a las vestiduras. ¿Sí? Respecto a la vestidura, y 5 veces en el versículo 26 también vuelve a mencionar. Entonces vemos de que en el 32 también, sí, en el 29 también. Tú lo ves y que se repite y se repite, o sea, se cacarea. Es importante, cuando la Torah te menciona más de 2 veces un asunto, es porque hay que tomarle atención. Bezalel y sus hombres estaban llenos del Rúa de Yahweh. Esa llenura no solo les daba ¿qué cosa? La capacidad para diseñar y elaborar, sino que les hizo ser fieles. ¿A qué? A la revelación de lo que Moshe había recibido de parte de Yahweh. O sea, tal como, o sea, Bezalel no podía, no, es que, a ver, yo tengo ya el espíritu de qué, para ser un artesano, un viejo, pero ¿sabes qué, Moshe? Dice que le pongo un clavo, pero yo pienso que no, 2 clavos mejor para sujetarlo, entonces yo ya estoy interviniendo, me parece que a mí es mejor, es más seguro, pero no, él puso uno solo. Porque cualquiera pudo haberlo hecho. Porque acuérdate que cuando tú vas a hacer algo, oiga, hermana, la torta tiene que ser hecha así. Pero en el momento que tú le estás haciendo, pero a mí me parece que mejor le pongo un poquito más de dulce. Más de chocolate. Porque a mi hermano le gusta bien dulce, ¿no? Y ahí me dio una medida de azúcar, pero le voy a poner otra medida más. Ya no es tal como se te dijo. A mi parecer. Somos seres que nos inducimos a hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos ¿qué cosa? Resaltar. Que en el momento, hoy, ¿quién hizo eso? Yo lo hice. Alimentar el ego. Así es. Es la naturaleza caída del hombre. Pero cuando yo me mantengo fiel a lo que me dice la palabra, entonces hay una verajá muy grande. Es decir, tengo la misma comunión con el Rúa. Estoy, ¿qué cosa? Si a Moshe se le dijo de una manera cómo tenía que ser el ministerio, el servicio, ¿cómo después de 4.000 años se debe de cambiar algo? Ah, no, es que ahora la convocatoria son los días domingos, ya no los sábados, los Shabbat. El Shabbat no, es que eso es para los judíos. Oiga, ¿y acaso no es el mismo espíritu que recibimos? Dice 1 Corintios capítulo 10, porque todos bebieron la misma agua, todos bebieron del mismo espíritu, pero no de todos se agradó. Por eso llama la atención a qué, que nosotros que hemos llegado a los fines de estos tiempos, no puede haber otro espíritu, tiene que haber el mismo espíritu que había en ese tiempo, tiene que haber hoy. Y mañana, si mañana lo hay. No puede haber variación. El Padre de las luces en quien no hay sombra de variación. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, mañana. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Toda la Escritura siempre nos dice lo mismo respecto a que el Padre siempre será el mismo. La palabra siempre será la misma. No puede contemporaneizarse, como muchos ahora, pseudos, dicen que no, es que la palabra hay que contemporaneizarla. Y entonces las iglesias tienen que adaptarse al tiempo en que se vive. ¿Sí? Así es. No es así. No es así. Por eso leímos
Romanos 10. Queriendo establecer su propia justicia y no la justicia de Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sujetan y no quieren doctrina. Porque 3 son los que testifican arriba y 3 son los que testifican acá abajo. ¿Sí, no? Así está en Reina Valera. ¿Sí, no? Entonces ahí está. Y tú sabes que eso fue añadido. Eso no es original, ni aún del mismo griego. Eso fue añadido después del 3.25. ¿Por qué? Porque metieron su doctrina de reemplazo, su doctrina trinitaria, para decir, ah, no, sí, ve, ahí testifican. Ahí está, pues, el 1, el 2 y el 3. Y los 3 son Dios, mentira del diablo. Entonces, por eso puede haber un conflicto entre el Espíritu y Moshe. No, es el mismo Espíritu. El Espíritu que recibió Moshe tiene que ser el mismo Espíritu que tenemos que tener hoy nosotros. El mismo principio es válido. Entonces, el Espíritu de Yahweh no puede contradecirse a sí mismo. Una persona llena del Espíritu nunca podrá contradecir lo que Yahweh ha dicho a Moshe en su ley, en su Torah. El que cambie o añade esto es un falso, es un pseudo profeta, al cual tú ni debes ni siquiera escuchar. No, es que acá en esa radio predican una palabra bonita que me hace sentir bien. O acá nomás me hablan y más es que me asustan. Yo no quiero vivir de susto. Suficiente con las cargas que yo tengo y vivo asustado. ¿Ah? Entonces mejor acá predican bonito, suave, suavecito, que hasta me hacen dormir y siento una paz, dice. ¿Sí ven? Cuidado, cuidado, porque dice que la serpiente era más astuta todos los animales. que todos los animales. Porque ¿cuál es animal? Porque el hombre animal, dice 1 Corintios, el hombre animal no entiende esto, porque es animal. Y tú escuchas al hombre animal en vez de escuchar al hombre espiritual. Eso es lo que tú tienes que escuchar. Deja ya de escuchar al hombre animal, que te vas a volver animal. Así esta palabra te asuste, no te agrade, pero esta es la que te va a cortar por los sano. Te tiene que cortar. Así es. La verdad duele, pero sana y te da salvación. Amén. ¿Puede el Todopoderoso ser más que uno? Versículo 30 del capítulo 39. Asimismo dice, hicieron de oro puro, ¿qué cosa? La corona, ¿no? En el Ser HaKodesh, que es la corona santa de la consagración. E inscribieron en ella como los grabados de un sello, santidad a Yahweh. El Cohen Hagadol, sabemos qué cosa, que refleja quién. El Cohen Hagadol terrenal es un reflejo de quién, del celestial. Como viste el terrenal, es que está vestido el celestial. Amén. Amén. Sí, ¿no? Dijimos, ¿no? ¿Quieres saber cómo está Yahshua arriba ministrando? ¿Qué piensa? ¿Que está en calzoncillo como David? ¿Ah? ¿O piensa que está con un poncho? ¿Ah? ¿O piensa que está, no sé, pues? Aquí está, no necesitas. Ah, es que quiero ver una visión, quiero verte cómo estás. Si ya te creció la barba, la melena. No, aquí tienes. El terrenal es un reflejo del celestial. Porque tenían que escribir conforme a lo que se le mostró. Porque Moshe estaba viendo a quién, en visión al celestial, al Mashiach mismo. Por eso dice, esta instrucción tiene la finalidad o el propósito de que tú lo veas a Mashiach. Veas al Mashiach ya en su cabot. Aunque todavía aquí no lo veo.
pero lo puedo ver espiritualmente. Todos tenemos libre, dice Hebreos, ese libre acceso, pero es a través de la misma escritura. Porque en sueños también te puede entrar tu compadre y te va a poner otra cosa. No, si yo lo vi que tenía unas botas vaqueras. ¿Ah? No es así. Por eso dice Kefa, cualquiera que hable, esto quiere decir, a ver, tuve una visión, pero la visión tiene que ser también ajustarse, no es que tengo el mismo espíritu. No puedo tener una visión diferente de lo que está escrito. No puedo ni debe. Ahí tienen a los profetas, ¿qué le digo? Abraham, en cuanto al diálogo con el rico. Ahí tienen a los profetas. Escuchen a los profetas. ¿O no dijo así? Entonces hay que escuchar. ¿Quieres saber el tiempo del fin? Escucha a los profetas. Cuidado, estás escuchando RTU, CBS, CBN, NN. Oye, escucha a los profetas. Acá tienes que ver cuál es el tiempo. Discrepo en lo suyo. Porque hay que ver que si ese sabio estaba con el Mashiach. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Porque si es uno sin Mashiach, y si no tienes a Mashiach, no tienes luz. ¿O no es así? Amén. Entonces, cuidado. Santidad, ¿qué quiere decir? Exclusividad, entrega y dedicación total. Es decir, a favor de los hombres de la tierra. Eso es lo que hacía el Cohen Hagadol, ¿no? Para eso tenía esa corona, ¿no? Donde estaba, ¿qué cosa? Que estaba en exclusividad, dedicado, consagrado, entregado, dedicado totalmente. ¿A quién? A Yahweh. Por eso dice, no dice santidad a mí, decía santidad a Yahweh, y dice santidad a Yahweh. Acuérdate que eso es lo que se le mostró, es decir, él tiene esa corona allá. Sí, tiene una corona y está ahí. Es decir, que está consagrado al Todopoderoso. ¿Sí? La pregunta entonces, ¿cómo se dice? Si él fuera Elohim, ¿puede Elohim servirse a sí mismo? Lo que creímos. ¿Ah? Que Yahshua es Elohim. Entonces, Elohim puede servirse a sí mismo. ¿Cómo puede entonces ser exclusivo para sí mismo? A ver, aquí hay algo que no está bien, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y como que las veo que están dudando, que me quedan viendo. La Torah nos indica, nos ve, por eso te digo, toda la idea de deidad del Mashiach cae aquí. Primera de Corintios 8:6. No obstante, para nosotros, ¿quién es nosotros? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Shaul. Entonces, ¿quiénes son esos nosotros? Hebreos. Para nosotros los hebreos, para nosotros los israelitas, sí, hay que un solo Elohim el Padre. Por eso rezan el Shema Israel. ¿O no es así? Es la confesión de Muná. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahutol Leolam Vaed. Ya deberían sabértelo. El Padre. ¿De quién son todas las cosas? ¿Las cosas de quién son? Del Padre. ¿Las cosas de quién son? Del Padre.
y nosotros somos para Él. O sea, Él nos hizo a nosotros para Él. ¿O sus hijos no son para ustedes? ¿Sí o no? Él los hizo para usted, ¿no? Entonces, así mismo, nos hizo para Él. Y ahí viene, ¿y qué? La conjunción, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una Cópola, para unir. ¿Y qué? ¿Y usted que son maestros de saber? Copulación. Ya deben estarme diciendo. Por favor. Tres maestros. Cópula. Una cópula. Que se dé un examen de cenecillo. O enlace para que no digan nada ya. Y un Adón, Yahshua HaMashiach dice, y un Adón, Elohim Adón, no dice, y otro Elohim. Mira que Pablo lo está diciendo, y es más, en tu Biblia Valera dice ahí, ¿sí ves? Entonces, no, es que acá dice, y Yahshua, ¿cuál es Elohim? No. Acuérdate que el término Elohim es para, que quiere decir que es suficiente, que es poderoso, que es juez. Sí, acuérdate, son términos hebreos. ¿Qué más dice? Y por medio de quién es todo, Él es el medio. Mira que el Padre, de Él son todas las cosas, pero del Hijo, en cambio, las cosas son por medio de Él. Él es el medio. O sea, entre el Padre y las cosas hay uno que está en medio. Eso es lo que está diciendo. Sí, ¿no? Pero del Hijo, sí, él fue el medio. Por eso es que dice Proverbio, yo la sabiduría que estaba junto a Él, dice, creando todas las cosas desde el principio. La sabiduría, yo la sabiduría. A ver, ¿cómo que la sabiduría me habla de que yo, en un personal? ¿Ah? Porque ella no debe hablarme así. Porque la sabiduría, ¿qué vendría a ser? Un sujeto, no. Tiene que ser un adverbio, un adjetivo, ¿no? Así se quedan estos profesores. Pero ahí viene el asunto. Pero no en todo hay este conocimiento. ¿Sí ves? No en todos. No en todos hay este conocimiento. Romanos 5:15. Termino. Romanos 5:15. Pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno muchos murieron, ¿sí? Los muchos, cuanto más, pues abundarán para los muchos. ¿Qué cosa? La Gesed y el don de Elohim, ¿por medio de quién? De un hombre. Un hombre dice ahí. Un hombre. No dice por medio de el Hijo Dios, el Dios el Hijo. ¿Sí ves? Un hombre. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 21-22. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de quién? De Dios, será la resurrección entre los muertos. Un hombre. Un hombre. Porque así como está, porque así como en Adán, o sea, Adán es hombre, ¿no? Todos los hombres mueren, así también, ahí ya viene, en el Mashiach, ¿qué cosa? Todos serán vivificados, pero el Mashiach no es Elohim, sigue siendo un hombre que está intercediendo, ¿sí? Porque el Cohen Hagadol, ¿qué era? Era un hombre, Aarón. La figura es un hombre, sí, este hombre es terrenal, pero este hombre es celestial. Pero es hombre. ¿O no le dijo acaso a Tomás? Oye, mira. ¿Por qué? Porque pensó que era un espíritu. No pensó que era un ánima. Porque las ánimas no puede haber.
Usted está muerto, no puede presentárseme. Yo lo vi. Entonces dijo, usted es un espíritu entonces. Y le dijo, hey, ¿qué pasó? Mira, tócame, es que yo te vi que entraste estando las puertas cerradas, pues. Sí, pero mira, y para demostrarle todavía más que no era un espíritu, ¿qué hizo? Ven, tócame. Venga, coma, que tengo hambre. ¿Ah? Tengo hambre. Y entonces le pusieron un rico pollo asado. No, Como pescado. le gusta. Frito. Como te gusta, ¿no? No, pescado. Y una Coca-Cola. No. Miel, pescado y miel. Comió, era un hombre. Pero el otro cuerpo ya estaba entronizado ya. Vivificado. Glorificado. Y ese es el cuerpo, por eso en el milenio, por eso la resurrección. En este cuerpo feo, pero ya no será feo, sino que ya estará. ¿Por qué? Porque por el pecado soy feo. Porque si no tuviera pecado, ya no estuviera aquí. Correcto. Entonces, así mismo, tendremos un cuerpo ya entronizado, glorificado. ¿Sí? Y por eso vemos de que entonces lo grande es que este hombre, como hombre, representa a los demás hombres delante del Todopoderoso y está ministrando delante de Yahweh. ¿A favor de quién? De los hombres. Con temor y espíritu de reverencia. Porque es el pagador. Es como dice un ser humano exaltado. Amén. ¿Qué fue lo que vio Moshe entonces? Versículo 43. Tal como había ordenado Yahweh a Moshe, así hicieron los Bené Israel todo el trabajo. Entonces revisó Moshe toda la obra, y he aquí que la habían hecho tal y como habían ordenado Yahweh a Moshe. Así la hicieron y Moshe los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque hicieron tal como estaba hecha. No solo eso, sino que acuérdate que esta obra es la melajá. Está aquí la palabra mehabodá, servicio, el melajá. Es obra de creación, porque estaban creando algo de los cielos. Sí, algo nuevo. No habían visto, algo nuevo. Y entonces, no solamente que él vio los objetos, ¿sí? Porque la Torá no dice aquí que Moshe vio los objetos. Acuérdate que lo que había era ¿qué cosa? Objetos que hicieron. ¿Sí o no? Amén. No, dice que vio la obra, o sea, vio todo ya. O sea, ya no una visión, una visión puntual, sino ya una visión periférica, ¿no? De todo, o sea, todo exaltado. O sea, porque todo como lo hicieron, por eso dice, 2 veces te dice, tal como había ordenado, es decir, no había falla. Pero en ese tal, él vio, Moshe, no es que estaba viendo qué cosa, lo que hicieron en sí mismo, lo que los hizo que ellos hicieran correcto, como se les dijo, era ¿por qué? Porque estos Bezalel y todos los que estaban a su cargo, ¿qué tenían? Una disposición en su corazón, una fidelidad. Él lo que vio fue el corazón de estos hombres. Eso es lo que vio Moshe. Y por eso los bendijo. Acuérdate que Yahweh a sí mismo, para el servicio, como dice, cuando viene con ofrenda, no es que está viendo lo que traigo, está viendo el corazón. ¿Con qué disposición de mi corazón vengo a dar la ofrenda? Eso es lo que vale. Ah, no, es que solo trae 25, por eso no voy a poner. Porque pienso, no. Si tu corazón está en sintonía, tú sabes que eso es lo que tengo, porque dice, tal como me has prosperado en esto, en poco, pero me has prosperado. Y entonces es la alegría. O sea, tenga poco o tenga mucho, mi corazón tiene que estar alegre. Ah, no es que porque tengo poco, entonces no vivo feliz, no soy como la lombriz. No. Tiene que, de acuerdo, el corazón. Eso es lo que manda. Poco o mucho. Por eso dice Shaul,
mientras tengamos sustento y abrigo, estemos con coraje, con enojo, con braveza, que parecemos perros rabiosos. ¿Ah? No, estemos contentos. He aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. Quiere decir que a Shaul nunca le faltó. O sea que tuvo poco y tuvo mucho. Son las dos caras de la moneda. Y a todos nos corresponde eso. Vendrá tiempos mejores. No es que siempre, como dice. Porque, como dice, la obra su obra se manifiesta en toda su creación. Lo que Él hace se manifiesta en la creación. Si yo veo que en la creación el agua un día sube y después baja, quiere decir que así mismo mi vida también es, porque yo soy agua. 75% soy líquido. ¿Está bien, no? Más. Profesores. 85. 85 dice acá. No, ese es solito. Bueno, entonces quiere decir que así mismo mi economía un día subirá. Como mi economía baja, un día también mi economía tiene que subir. Así es. Porque Él se ha agradado de mí, de lo que yo hago para su servicio. Porque Él no dejará sin recompensa a nadie. Él no es injusto. Él es misericordioso, clemente y compasivo. Amén. Es más misericordioso que juicioso. Tú tienes que creer en eso. Ahora, si tú estás creyendo de que no, que este es un Enrique machete, estás equivocado. Estás equivocado, estás viendo otro Elohim. Estás viendo otra naturaleza. No la estás viendo completa. ¿Cuándo se ve mejor la luz entonces? Para terminar, versículo 38. Porque en todas sus jornadas la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. Ojo, corrección. ¿Cómo tienes tú? Dice estaba. La nube estaba de día. Estaba de día, ¿no? Ya. Y por la noche el fuego, ¿qué cosa? Estaba, dice. O había fuego durante la noche, a la vista de toda la casa de Israel. Termina así el libro de Shemot. ¿Sí? Pero lo correcto es ¿qué cosa? Habrá. La palabra no es había, es habrá. ¿Qué quiere decir? Futuro. Proféticamente, promesa. Ellos fallaron, mira, Shemot, ¿qué está aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí, cierra este libro, ¿qué está pasando? ¿Sí leyeron? Yo creo que ya han leído también junto conmigo todo el libro, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y vamos juntos leyendo el otro, ¿no? No creo que, ay, no, estoy olvidado. Cuidado. Dice qué cosa, en todas sus jornadas se levanta, levántate. Él te quiere levantar. Porque estaban qué cosa, estaban como dice acostados. Pero ¿por qué estaban acostados el pueblo? Porque ¿qué es lo que pasó en este libro? El pecado más grande que cometió. El becerro. Y ese becerro los había acostado. ¿No? Y entonces, sí, ¿qué dice? Que los perdonó, ¿no? Pero no. Porque Moshe entró, puso su vida. Acuérdate que Moshe es una figura de Mashiach, ¿sí? Sí. Los perdonó. Y ellos estaban tristes de tal forma que hasta no se vistieron de gala porque sabían que ya no estaba su presencia. Se vistieron de luto. ¿Ah? Sí, así es. Se lamentaron. ¿No? Es decir, ya no hay salvación, o sea, ya no hay perdón, o sea, ya no hay gozo de perdón. No, porque ¿qué dice aquí? Que la nube estuvo de nuevo y le dice, y le está dando una promesa futura y que habrá luz, esa luz de Mashiach. Amén. Es decir, que siempre Él perdonará a su pueblo, porque es su pueblo y Él lo conoce como es el pueblo. Siempre habrá perdón. No es que ya no va a haber perdón, siempre. La Escritura me enseña eso.
Por eso dice, habrá perdón, habrá luz para el que esté acostado. No piense que porque está acostado seguirá a vivir acostado y terminará acostado. No. El que queda acostado es porque decide quedarse acostado. Levántate tú que duermes. Tiene que levantarse. Es que el pecado pienso que ya no hay perdón. Sí, hay perdón. Todo es cuestión de que yo mismo coja y me levante. Yo lo conozco, porque yo te conozco que tú eres misericordioso y que no los ibas a destruir. ¿Quién dijo eso? Moshe. Jonás. ¿Oh? Ah, Nínive. Claro, en Nínive. Porque yo te conozco, le dijo el profeta. Y entonces, ¿por qué no conocerlo? Tenemos que conocerlo. Su naturaleza. Se ha terminado el libro y como decimos, Hasá, vení Hasé. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Vamos a cantar. Salmo 24. Dice este salmo. Dice así, ¿no? Sheu she'arim, rab shechem, usupite olam. Sheu she'arim, rab shechem, usupite olam. Yabo beyabo, melech umelech hakavod. Yabo beyabo, melech umelech hakavod. Alzaos puertas, puertas eternas, alzaos puertas eternas, alzaos puertas, puertas eternas, alzaos. Para que llegue el Rey de Reyes con honor. Para que entre el Rey de Reyes con honor. Shabbat Shalom, Lekulán.